No podía creerlo, en el momento en que Silvia me miró a los ojos y susurró «Te amo». Rocío. Siempre lo he hecho. El mundo se derrumbó a nuestro alrededor como las olas furiosas de la bahía de la Concha. Mi mano temblaba al sostener la carta amarillenta que revelaba el secreto de nuestra madre adoptiva. Isabel. Esa multimillonaria lesbiana que nos había rescatado de la miseria en sus últimos días. ¿Cómo podía ser posible que las cuatrillizas que todos creían inseparables no fuéramos hermanas de sangre? ¿Sino piezas de un rompecabezas oculto por años de mentiras y amor prohibido? Me llamo Rocío. Y mi vida en San Sebastián siempre ha sido un torbellino de secretos envueltos en la brisa salada del Cantábrico. Crecí creyendo que éramos 4, Silvia, María, Ana y yo. Las famosas cuatrillizas de la familia Echeverría. Adoptadas por Isabel en un acto de generosidad que conmocionó a toda la sociedad vasca. Isabel. Esa mujer fuerte y enigmática. Una lesbiana declarada en una época en que el escándalo acechaba en cada esquina. Nos recogió cuando teníamos apenas 18 años. En sus últimos meses de vida. Luchando contra un cáncer implacable. Vosotras seréis mi legado. Nos dijo en su mansión overlooking la playa de Ondarreta. Con vistas al mar que tanto amaba. Pero ahora. Años después. Esa herencia se convertía en una maldición. Todo comenzó en una tarde lluviosa de otoño. Típica de San Sebastián. Yo estaba en la cocina de nuestra casa compartida. Preparando pinchos para la cena morcilla con pimientos. Como le gustaba a Isabel. Cuando el teléfono sonó. Era el abogado de la familia. Don Javier. Con voz grave, Rocío. Hay algo en el testamento que no os conté. Isabel dejó una carta sellada que solo podía abrirse 5 años después de su muerte. Mi corazón latió con fuerza. Silvia entró en ese momento. Con su cabello corto revuelto por el viento. Y me miró con esos ojos verdes que siempre me desarmaban. ¿Qué pasa? Ro. Preguntó. Usando el apodo que solo ella me ponía. No supe qué decir, el peso de lo desconocido me aplastaba. Esa noche. Reunidas las 4 en el salón con vistas al monte Urgul. Abrimos la carta. María. La más pragmática. Con su cabello rubio teñido y su actitud de abogada en ciernes. Leyó en voz alta, mis queridas hijas. No sois cuatrillizas de sangre. Os reuní de diferentes orfanatos. De familias rotas por la crisis económica del 2008. Y os di una identidad común para protegeros. Rocío. Viniste de Bilbao. Huérfana de padres inmigrantes, Silvia. De un hogar roto en Vitoria, María. Abandonada en Madrid, Ana. De un convento en Pamplona. Mi amor por vosotras fue real. Pero mi secreto os libera. O os condena. El silencio fue ensordecedor. Ana. La más sensible. Con sus ojos azules llenos de lágrimas. Soltó un sollozo. ¿Por qué nos mintió? Gritó. Yo miré a Silvia. Y en ese instante. Algo se rompió dentro de mí. Siempre había sentido una conexión más profunda con ella. Un anhelo que reprimía por creerla mi hermana. Los días siguientes fueron un caos. San Sebastián. Con sus calles empedradas y su ambiente festivo durante la Semana Grande. Se convirtió en un laberinto de dudas. Caminaba por el paseo de la Concha. Sintiendo las olas chocar contra las rocas como mis emociones internas. ¿Cómo podía Isabel
Esa mujer que nos enseñó a ser fuertes. A amar sin prejuicios, ella misma había luchado por su orientación sexual en una sociedad conservadora. ¿Habernos ocultado esto? Recordaba sus historias, cómo había construido su imperio inmobiliario desde cero. Cómo había amado a su pareja. Elena. Hasta que la muerte las separó. El amor no conoce barreras. Nos decía. Pero ahora. Ese amor se volvía turbio. Silvia y yo empezamos a hablar en secreto. En una noche de tormenta. Nos refugiamos en la terraza de la casa. Con el olor a sal y lluvia impregnando el aire. Siempre supe que eras diferente para mí. Confesó ella. Su mano rozando la mía. Mi pulso se aceleró. ¿Era posible? Habíamos crecido juntas. Compartido risas en las fiestas de San Sebastián. Bailado en la tamborrada con nuestros trajes tradicionales. Pero ahora. Sin el lazo de sangre. Ese sentimiento prohibido florecía. María nos pilló en una mirada cómplice y frunció el ceño. No hagáis tonterías. Advirtió. Ana. Por su parte. Se sumió en una depresión. Cuestionando su identidad. El conflicto escaló cuando decidimos investigar. Fuimos al registro civil en Donostia, la capital vasca. Y confirmamos la verdad, documentos falsos. Identidades forjadas. Isabel había pagado fortunas para crear nuestra familia. ¿Por qué? La respuesta vino de una vieja amiga de Isabel. Una anciana llamada Carmen. Que nos recibió en su casa en el barrio de Gros. Isabel quería un legado lesbiano. Una familia no tradicional. Os eligió porque vio en vosotras el potencial para romper moldes. Pero Carmen soltó una bomba, Silvia. Tú eras la hija ilegítima de Elena. La pareja de Isabel. No lo sabíais. Pero eso os hace. Complicadas. Silvia palideció. Media hermana. No. Elena había muerto antes. Pero el rumor creaba más confusión. Mi mente era un torbellino. Caminando por la parte vieja. Probando chacoli en un bar. Me sentía traicionada. ¿Cómo podía amar a Silvia si esto era un enredo? La ciudad. Con su mezcla de tradición vasca y modernidad. Reflejaba mi alma dividida. Los pinchos en las barras. Las conversaciones en euskera. Todo me recordaba a Isabel enseñándonos a valorar nuestra herencia. Pero ahora. El legado era un veneno. Los siguientes meses fueron un infierno de emociones encontradas. San Sebastián. Con su clima caprichoso. Parecía conspirar contra nosotras, días soleados seguidos de lluvias torrenciales que reflejaban nuestras lágrimas y rabias. Yo. Rocío. Me convertí en la mediadora. Intentando unir a las cuatrillizas que ya no lo éramos. Silvia y yo nos veíamos a escondidas en la playa de la Zurriola. Donde los surfistas desafiaban las olas como nosotras desafiábamos el destino. Esto no cambia lo que siento. Me dijo ella un atardecer. Su mano entrelazada con la mía. Pero el miedo a la sociedad vasca. Aún conservadora en temas de amor no convencional. Nos paralizaba. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Los que nos conocían como las hijas de la famosa Isabel? María. Siempre la ambiciosa. Vio oportunidad en el caos. Con esta verdad. Podemos reclamar más herencia.
sugirió en una reunión familiar. Ana, frágil como un vidrio, se opuso. Es una traición a mamá Isabel. La tensión creció. Descubrimos que el imperio de Isabel incluía propiedades en toda Euskadi, hoteles en Bilbao, viñedos en Rioja Alavesa y nuestra mansión en San Sebastián valorada en millones. Pero el testamento estipulaba que debíamos mantener la unidad familiar o perderlo todo. ¿Unidad? Era una broma cruel. Una noche, en la fiesta de la Virgen Blanca, aunque estábamos en San Sebastián, viajamos a Vitoria por tradición. Silvia y yo nos escapamos a un parque. Bajo las luces festivas, nos besamos por primera vez. Fue un beso tierno, lleno de años reprimidos, con el sabor a sidra y el sonido de gaitas de fondo. Te amo, Rocío, murmuró. Pero al volver, María nos confrontó. Os vi. ¿Estáis locas? Sois hermanas para el mundo. Su voz era un látigo. Ana, al enterarse, se derrumbó. Esto destruirá todo. El conflicto se volvió gay. María amenazaba con revelar el secreto a la prensa, ansiosa por el escándalo que podría beneficiarla financieramente. Investigamos más profundo. En los archivos de Isabel, encontrados en un cajón secreto de la mansión, hallamos cartas de amor entre ella y Elena. Mi vida. Adoptaremos a esas niñas para que nuestro amor perdure, escribía Isabel. Elena había sido una activista lesbiana, muerta en un accidente sospechoso. Silvia era su hija. Un test de ADN que hice en secreto en un laboratorio de Donostia reveló la verdad. No. Silvia no tenía lazos sanguíneos con Elena ni con nosotras. Era libre. Pero el resultado llegó tarde. María ya había contactado a un periodista. El alto trao vino en una cena familiar, con vistas al mar, en nuestra terraza. María explotó. Isabel nos manipuló. Yo merezco más, por ser la que siempre organizó todo. Ana, defendiendo el legado, gritó, eres una traidora. Yo intenté calmarlas, pero Silvia intervino, basta. Rocío y yo nos amamos. Y si eso os molesta, nos iremos. María, furiosa, tiró un vaso al suelo. ¿Os desheredaré a todas?, amenazó. Aunque no tenía poder. Esa noche dormí con el corazón roto, cuestionando mis decisiones. San Sebastián me ofrecía consuelo en sus rincones, el acuarium, donde los peces nadaban libres, contrastando con nuestra cárcel emocional. Reflexionaba sobre la cultura vasca, fuerte, resiliente, pero a veces rígida. Isabel nos había enseñado a celebrar el orgullo en Madrid. Pero aquí, en casa, el amor lésbico aún generaba murmullos. ¿Era nuestro amor una rebelión o una locura? Silvia y yo planeamos huir. Pero Ana nos detuvo con una revelación. Encontré otra carta. Isabel sabía de vuestros sentimientos. Os reunió a propósito, para que encontrarais el amor que ella perdió. Eso nos dejó atónitas. ¿Manipulación o bendición? El conflicto interno me consumía, PHNN por la mentira, NGCM por su soledad. La tormenta emocional alcanzó su pico en invierno, cuando la nieve cubría el monte Igueldo y San Sebastián se vestía de silencio.
Yo. Rocío. Luchaba con mis demonios internos, el amor por Silvia me llenaba de alegría. Pero la traición de María me llenaba de rabia. Nos reunimos en el Palacio de Miramar. Un lugar simbólico para nosotras. Donde Isabel nos llevaba de niñas a pasear. Debemos decidir. Dije. Silvia. A mi lado. Apretaba mi mano en secreto. María llegó con un abogado. Anunciando, he demandado el testamento. El secreto invalida todo. Ana. Horrorizada. La llamó egoísta. El debate fue feroz. María argumentaba que Isabel nos había usado como experimento social. Una familia lesbiana artificial en una España posfranquista. Nos robó nuestra identidad. Gritaba. Yo defendía, nos dio amor. Un hogar. Silvia. Callada al principio. Explotó, tú solo quieres el dinero para tu carrera política. Era verdad, María soñaba con ser concejala en Donostia. Usando el escándalo para ganar votos conservadores. Una noche. Sola en mi habitación con vistas al mar. Releí las cartas de Isabel. Mis hijas. El amor verdadero rompe cadenas. No temáis. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Recordaba momentos, bailes en la Semana Grande. Donde Silvia y yo nos mirábamos con anhelo disfrazado de cariño fraternal. Ahora. Libre de sangre. Ese anhelo era real. Pero el mundo lo vería como tabú. El alto trao inesperado vino cuando un periodista publicó el secreto. Las cuatrillizas falsas, legado lésbico de millonaria causa escándalo en San Sebastián. María lo había filtrado. La ciudad bullía, vecinos en el mercado de la Brecha murmuraban. Amigos nos evitaban. Ana intentó suicidarse. Ingiriendo pastillas, la salvamos a tiempo en el Hospital Universitario Donostia. No soporto la vergüenza. Sollozó. Mi rabia hacia María era inmensa. Pero también sentía lástima, ella. Abandonada de niña. Buscaba control. Silvia y yo nos refugiamos en una casa rural en los alrededores de Hernani. Entre verdes colinas vascas. Allí. En la intimidad. Hablamos de nuestro amor. Ro. Esto es lo que siempre quise. Dijo. Su voz temblorosa. Compartimos historias, como en la adolescencia. Durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. Nos celábamos mutuamente sin saber por qué. Ahora. Entendíamos. Pero la decisión era difícil, ¿renunciar a la herencia por libertad? De vuelta. Confrontamos a María en una reunión dramática en la mansión. Nos has traicionado. Acusé. Ella. Con ojos fríos. Respondió, Isabel me lo debía. Fui yo quien cuidó de vosotras. Ana. Recuperada. Reveló su propio secreto, María. Tú sabías lo de los documentos falsos desde hace años. Los usaste para chantajear a Isabel antes de morir. El shock fue colectivo. María había descubierto el secreto y forzado a Isabel a cambiar el testamento a su favor. Pero Isabel lo había revertido en secreto. La PHNN nos unió contra María. Eres una víbora. Gritó Silvia. María rompió en llanto, tenía miedo de perderlo todo. En ese momento. Vi su vulnerabilidad, una niña rota. Como nosotras.
El conflicto nos obligó a mirarnos, no éramos cuatrillizas. Pero éramos familia por elección. San Sebastián. Con su carnaval en febrero. Nos recordó la resiliencia. Caminamos por las calles disfrazadas. Liberando tensiones. Decidimos perdonar. Pero con condiciones, María renunciaría a la demanda. Y compartiríamos la herencia equitativamente. La primavera trajo renovación a San Sebastián. Con flores en el parque de Cristina Enea y el mar calmado. Pero nuestro drama no acababa. Yo, Rocío, lidiaba con la comprensión profunda. Isabel nos había dado no solo riqueza, sino una lección de amor no convencional. Silvia y yo, ahora abiertamente juntas, enfrentábamos miradas en la calle. Pero el apoyo de amigos en el barrio de Egia nos fortalecía. En Euskadi, el amor es libre. Nos decían en euskera. María, arrepentida, confesó todo, había encontrado los papeles años atrás y, en pánico, presionó a Isabel. Me prometió más y guardaba silencio. Admitió en una terapia familiar que organizamos. Ana, sanando, propuso usemos el dinero para una fundación lésbica. En honor a mamá. Era una idea brillante, ayudar a jóvenes LGBT en España. Rompiendo barreras como Isabel. Pero un nuevo conflicto surgió, un pariente lejano de Isabel demandó la herencia. Alegando fraude. En el tribunal de Donostia. Testificamos. Yo hablé, Isabel nos eligió por amor. No por sangre. Silvia añadió, nuestro lazo es más fuerte que cualquier documento. El juez, conmovido, falló a nuestro favor. Pero el proceso nos agotó. En medio, Silvia y yo tuvimos nuestra primera crisis, Ro. ¿Y si el mundo nos rechaza? Preguntó en una caminata por el peine del viento. Con las esculturas de Chillida azotadas por el viento. Entonces, lo enfrentaremos juntas. Respondí. Nuestro amor, romántico y profundo, se fortalecía en las pequeñas cosas, cocinar paella vasca. Ver atardeceres en la Concha. María, para redimirse, organizó una exposición sobre la vida de Isabel en el Museo San Telmo. Era una pionera, dijo. Allí, revelamos públicamente nuestra historia. Causando controversia, debates en la prensa sobre adopciones no tradicionales y amor lésbico. Algunos nos aplaudieron, otros, conservadores, nos condenaron. Ana, ahora activista, defendía, el amor no se finge. El alto trao final vino cuando descubrimos una carta final de Isabel. Escondida en una caja fuerte. Sabía de Rocío y Silvia. Os reuní para que encontrarais lo que yo perdí con Elena. Vivid libres. Lágrimas fluyeron. María, tocada, abrazó a Ana, perdóname. El perdón fue difícil. Pero humano. San Sebastián nos curó, festivales como el Yazzaldia nos unieron en música y baile. Decidimos, la fundación se llamaría Al legado de Isabel. Ayudando a familias diversas. El verano llegó a San Sebastián con su esplendor, playas abarrotadas. Regatas en la bahía. Y nosotras, las excuatrillizas, encontrando paz. Yo, Rocío, reflexionaba en el faro de Igueldo.
Con Silvia a mi lado. Hemos pasado por el infierno. Pero salimos más fuertes. Dije. Nuestro amor. Ahora público. Inspiraba a otros, jóvenes nos escribían. Agradeciendo nuestra valentía. María cambió, abandonó sus ambiciones políticas y se unió a la fundación. Organizando eventos en Bilbao. Ana. Floreciendo. Encontró su propia pareja. Una mujer artista en Vitoria. Gracias a vosotras. Soy libre. Nos dijo. El legado de Isabel perduraba, donamos propiedades para refugios LGBT. Creando impacto en toda España. En una ceremonia en la mansión. Honramos su memoria con una placa, por el amor sin barreras. Pero no fue fácil, ecos de traición lingered. María y yo tuvimos una conversación profunda, fui egoísta. Pero os quiero. Admitió. La perdoné. Entendiendo su dolor. Silvia y yo nos casamos en una boda íntima en la playa de Ondarreta. Con el mar como testigo. Vestidas de blanco. Con toques vascos. Dijimos sí bajo el sol poniente. Ana y María. Como madrinas. Lloraron de alegría. La ciudad. Que nos había juzgado. Ahora celebraba, un artículo en el diario vasco tituló El amor triunfa en San Sebastián. El final fue humano, no perfecto. Pero real. Isabel. Desde donde estuviera. Sonreiría. Nosotras. Unidas por elección. Vivíamos su sueño. En la brisa del Cantábrico. Encontré serenidad. El secreto nos había destrozado. Pero el amor nos reconstruyó.